Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Ardiente atracción 6. ¿Cómo puedes perdonarme cuando ni yo misma me perdono? ¿Cómo puedes pensar que me amas? Canyon suspiró, acariciándole la espalda. Estuve enfadado y triste mucho tiempo, Keisha. Pensé que te odiaba, pero lo que nos habíamos hecho. Entonces, cuando supe de la existencia de Bo y me di cuenta de que me lo habías ocultado durante 2 años, me puse furioso, explicó él. Pero Dylan me ayudó a darme cuenta de algunas cosas. ¿De qué? Primero, de que pudiste haberte deshecho de Bo cuando supiste que estabas embarazada. Me odiabas y pensabas que te había traicionado. Él era un recordatorio de lo que te hice, pero decidiste tenerlo y te estoy agradecido por eso. Además, mi hermano me hizo ver que si hubiera sido al revés y yo te hubiera encontrado en casa con un hombre desnudo, también habría pensado lo peor. Pero Bonita mintió. Quería que yo pensara lo peor de ti. Eso no importa. Ahora sabes la verdad. Yo me había convencido a mí mismo de que no te amaba. Pero no necesito más que un beso para comprender lo que siento en realidad. Entonces Canyon la tomó en sus brazos y la llevó a la cama. Bo duerme tranquilo, comentó ella. Bien, porque durante la próxima hora tú no vas a dormir, repuso él y la besó con ardor. A la mañana siguiente, Keisha corrió escaleras abajo. Se había despertado sola en la cama de Canyon y, al darse cuenta de lo tarde que era, se había puesto la bata y había ido a ver a Bo. Al llegar a la cocina, oyó voces. Canyon estaba tomándose una taza de café mientras Bo estaba sentado a la mesa, comiendo un plato de huevos con bacon y un vaso de leche, contándole a su padre cómo era el caballo que quería. Cuando percibió su presencia, Canyon se giró hacia ella. Al sentir su sensual mirada, a Keisha se le endurecieron los pezones de inmediato. Después de una larga noche de placer, no había quedado, sin embargo, saciada. Y por el brillo de los ojos de él, no era la única. Buenos días, Keisha, saludó él con voz sexy. Ella tragó saliva. Buenos días, contestó Keisha, y se acercó para darle un beso a su hijo. ¿Cómo estás, Bo? Bien, me gusta la comida y me gusta papá. Keisha rió. A ella también le gustaba. Canyon Westmoreland seguía siendo el mejor en la cama. Le has vestido muy bien, observó ella, mirando a Canyon. He practicado un poco con Denver, admitió él, sonriendo. 1 o 2 veces sus padres me han llamado para hacer de canguro. ¿Y quién te ha enseñado a cocinar?, quiso saber ella, fijándose en el buen aspecto que tenía el desayuno de Bo. Chloe, cuando su cocinera se fue, dedicó
en su entrenamiento favorito. También pensó que sería buena idea dar unas clases de cocina básica a los Westmoreland que vivían solos, como yo, explicó él y se acercó, tomándola entre sus brazos. Ahora dame un beso de buenos días. Cuando Canyon la soltó, a Keisha le temblaban las rodillas. Papá, has mordido a mamá. Canyon rió, acariciándole la cabeza a su hijo. No, la he besado. A partir de ahora lo verás a menudo. Keisha tragó saliva. Canyon parecía dispuesto a estar con ellos de forma habitual, a pesar de saber que había estado equivocada respecto a él. No estaba preparada para precipitar las cosas. Todavía tenía que regresar a su casa. Si iban a remontar la relación, sería mejor hacerlo poco a poco, pensó. Termina de comer, Bo. La tía Pam está de camino. ¿Pam va a venir por Bo?, preguntó Keisha. Sí, nosotros tenemos mucho que hacer esta mañana. Por eso le he pedido que lo cuide. A ella le ha encantado la idea. Parece que nuestro hijo se lleva muy bien con Denver. Sí, pero Pam tiene un bebé de pañales. Puede que 3 sean demasiado para ella. Chloe va a ir a su casa también con Susan y Rembrandt, así que no estará sola con ellos. Canyon se quedó en silencio un rato largo, observándola. ¿No te importa que haya hecho planes para Bo hoy, o sí? En parte, a Keisha sí le importaba. Estoy acostumbrada a tomar decisiones respecto a mi hijo sin consultar con nadie. Antes estábamos solo él y yo. Canyon asintió. Lo entiendo, pero ahora somos 3. Y si alguna vez hago algo con lo que no estés de acuerdo, házmelo saber. Iré arriba a cambiarme. ¿A qué hora hemos quedado con el abogado? A mediodía, pero antes tengo que llevarte a tu casa para que recojas el certificado de nacimiento de Bo. Iré a arreglarme y ahora mismo bajo. Estaba muy callada, pero Canyon, mirándola en el coche, apenas había abierto la boca. Él había intentado darle conversación, sin éxito. ¿Estás bien? Keisha lo miró. Sí, estoy bien. Solo me siento un poco agobiada por lo de mi casa y me preocupa que la policía no sepa quién lo hizo. Canyon comprendía su frustración. No le había dicho que había hablado con Pete esa mañana porque no había recibido ninguna nueva información. Bueno, creo que tenemos buenos policías a cargo del caso, pero si eso te hace sentir mejor, indicó él y le tomó la mano aprovechando que estaban parados en el semáforo. Ella le dedicó una débil sonrisa. Bueno, cuéntame qué tal está tu madre. ¿Sigue trabajando como radióloga en el hospital?, quiso saber él. Sí, y no piensa retirarse por el momento, contestó Keisha, y le contó que su madre había superado un cáncer de pecho cuando Bo nació. Se tomó un tiempo de excedencia para poder ocuparse de él. Lo estuvo cuidando 8 meses. Añadió e hizo una breve pausa. Está viendo a mi padre de nuevo. ¿Tu madre está con tu padre otra vez?, preguntó él sorprendido.
¿Con el hombre que la dejó embarazada?, puntualizó ella y tomó aliento. Nunca te había dicho, pero mi padre me vio cuando yo tenía 15 años. Entonces se dio cuenta de que mi madre no lo había engañado. ¿Y qué hizo cuando se dio cuenta que eres su hija?, indicó él tras una pausa. Intentó recuperar el tiempo perdido, pero era demasiado tarde. Yo sabía que le había roto el corazón a mi madre y decidí que no quería tener nada que ver con él. En otras palabras, Keisha había rechazado a su padre y no lo había dejado entrar en su vida, justo como había hecho con él, caviló Canyon. ¿Y qué te hace pensar que tu madre está saliendo con él después de todo este tiempo? Ella nunca ha salido con otro hombre. Yo fui el centro de su vida. Durante mucho tiempo pensé que le gustaba ser independiente, pero ahora veo las cosas de otra manera. Estaba dolida por el rechazo de mi padre. Por eso se mudó de Texas. Pero si no salió con otro hombre, era porque su corazón seguía perteneciéndole a mi padre. Canyon no dijo nada. Lo más probable era que lo que Keisha había dicho fuera cierto. A él le había pasado lo mismo cuando ella lo había dejado. Se había sentido herido y había tardado mucho tiempo en volver a salir con alguien. Incluso así, había sabido que nunca podría volver a amar a una mujer como lo había amado a ella. Desde hace poco saca el tema de mi padre cada vez que hablo con ella, continuó Keisha, sacándolo de sus pensamientos. Al principio lo hacía de forma sutil, pero cada vez que hace más hincapié en que él siente haberla abandonado. ¿Y tú qué piensas de que tu madre vuelva con él?, preguntó Canyon. Quiero pensar que no importa. Es su vida. Sin embargo, no entiendo cómo puede perdonarlo. ¿Por qué?, inquirió él, cada vez más molesto por su actitud. En ese caso, menos mal que eres tú quien pensó que te había traicionado y no al revés, señaló. Y antes la expresión confusa de ella, explicó: si yo hubiera sido quien te hubiera pedido perdón por haberte juzgado mal, ¿qué posibilidades habría tenido de que aceptaras mis disculpas? Keisha se quedó sin habla. ¿Qué podía decir? Su propia madre le había dicho algo parecido el día anterior. De acuerdo, tenía que admitir que no le resultaba fácil perdonar. Por eso había mantenido a su hijo apartado de Canyon 2 años. Sin embargo, había reconocido su equivocación pidiéndole perdón por eso, y él la había perdonado. ¿Acaso estaba siendo demasiado dura con su padre? ¿Merecía que lo perdonara como Canyon la había perdonado a ella? Ya hemos llegado. Keisha miró a su alrededor. Había varias furgonetas aparcadas delante de su casa. ¿Qué es esto?, preguntó ella y abrió la puerta para salir del coche. He encontrado a un equipo de limpieza. ¿Has contratado un equipo de limpieza?, le preguntó ella mirándolo atónita. Sí, tuve que convencer a Pete para que me diera tu llave. No quería que te preocuparas por limpiar y era algo que había que hacer. Pensé que sería buena idea llamarlos. Contacté con ellos el sábado y creo que vas a quedar satisfecha. Keisha se quedó boquiabierta. El sábado no había sido un buen día para ellos.
pues habían estado peleando. Aún así, él se había preocupado por ella tanto como para contactar con un equipo de limpieza. Gracias, dijo Keisha, sosteniéndole la mano. Aquel gesto significaba que ella más de lo que Canyon podía imaginar. De nada, repuso él y le apartó la mano. Vamos. Nada más entrar por la puerta, reparó el buen trabajo que habían hecho. Había dado una mano de pintura y habían instalado una moqueta nueva. Todos los colores cambiaban con el diseño anterior. La cocina estaba inmaculada, igual que el suelo de azulejos. La verdad era que su casa tenía mejor aspecto que antes. En el dormitorio miró a su alrededor impresionada. Hasta puesto almohadas nuevas y un edredón en la cama. La habitación de Bo también estaba impecable. Han hecho un trabajo excelente. Gracias. El señor Westmoreland nos dijo que teníamos que hacer un trabajo especial porque usted es una persona especial para él. Keisha miró a Canyon, que estaba en el pasillo, hablando con el propietario de la empresa. Bueno, pues han seguido sus instrucciones a la perfección. Gracias. Si no necesita más nada, nos vamos ya. No, todo está genial, señaló Keisha. La mujer le sonrió. Si ve algo que se nos haya olvidado, llámenos. Hemos dejado una tarjeta de visita en su cómoda y otra en la cocina. De acuerdo, gracias. Keisha entró en el baño y quedó fascinada con el juego de toallas, alfombrilla y cortina de ducha. Un hermoso jarrón con flores artificiales completaba el conjunto. ¿Keisha? Ya voy, dijo ella, y tras salir del baño se encontró con Canyon en el dormitorio. El corazón se le aceleró al instante mientras lo recorría con la mirada, porque siempre estaba tan irresistible. Ha quedado bien, ¿verdad? Muy bien, repuso ella con una sonrisa. Me alegro de que te guste. Claro que me gusta, aunque podía tener malos recuerdos de cómo estaba mi casa después de la entrada del intruso, a menos que... ¿Qué? Ella se quedó un rato en silencio y se acercó a él. A menos que los malos recuerdos sean reemplazados por otros buenos. Canyon dio un paso hacia ella y la rodeó con sus brazos. ¿Necesitas mi ayuda para eso? ¿Te ofreces voluntario? Sí. ¿Tenemos tiempo? Hemos quedado con el abogado a mediodía. Haremos tiempo, afirmó él. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó un número, sin bajarla de mirarla. Hola, Roy, soy Canyon. Vamos a llegar un poco tarde, informó, y cayó un momento para escuchar a su interlocutor. ¿Cómo de tarde?, añadió, recorriendo a Keisha con ojos sensuales. Al menos un par de horas. Igual 3. Bueno, nos vemos luego. Se despidió y guardó el teléfono. ¿La puerta principal?, preguntó ella con el corazón acelerado. La he cerrado. Entonces Canyon tomó el rostro de ella entre las manos. Te deseo, le susurró él, y yo a ti. En cuestión de segundos, sus bocas se devoraban con pasión. Ningún hombre podía convertir un beso en algo tan erótico, pensó ella,
sin poder contener un gemido de placer. Con las lenguas entrelazadas, Canyon la llevó a la cama y empezó a quitarle la ropa. Le sacó la blusa por la cabeza y le bajó la falda, dejándola solo con ropa interior. Ansioso, le desabrochó también el sostenedor y tomó ambos pechos en las manos, acariciándole los pezones con los pulgares. El cuerpo de ella se encendió al instante. Cuando le soltó los pechos, Canyon se agachó para hundir el rostro en su pubis e inspirar su femenino aroma. Keisha sabía lo que le esperaba a continuación, y cuando él le lamió a través de la seda de las braguitas, se agarró en sus hombros, retorciéndose de placer. Canyon susurró, ella, estremeciéndose. Él se apartó para quitarle las braguitas, apenas capaz de contener su hambre, sin dejarle tiempo para respirar. Le separó los pliegues y deslizó la lengua dentro de ella. Una de las cosas que Canyon más había echado de menos había sido esa, su delicioso sabor. Ella tembló mientras la sujetaba de las caderas, mientras la lamía una y otra vez. Keisha gimió y se inclinó hacia adelante, llegando al clímax, mientras musitaba su nombre como una plegaria. Cuando el último espasmo se dio, Canyon la tomó entre sus brazos y se tumbó con ella. «Todavía tienes la ropa puesta», susurró ella. «Pienso remediarlo de inmediato», repuso él y empezó a quitarse el cinturón y el resto de la ropa. Descansando sobre una de las grandes almohadas, Keisha lo observó, todavía meciéndose en los brazos del placer. Murmuró ella, contemplando cautiva el musculoso y perfecto cuerpo de él. Tras ponerse un preservativo, Canyon volvió a su lado y la besó con ternura. Excitada, Keisha se preguntó qué sucedería a continuación, pues no había un momento de aburrimiento con Canyon en la cama. Después de hacer que ella se pusiera a cuatro patas, le acarició la espalda, los muslos y el trasero. Ella contuvo el aliento cuando le introdujo un dedo entre las piernas, sumergiéndolo en su húmedo interior. Acto seguido, reemplazó sus manos por suaves besos. Cuando Keisha creía que no iba a poder resistirlo más, él la montó por detrás, deslizándose dentro, penetrándola con lentas arremetidas. Ella cerró los ojos, llena de placer. Entonces, él fue cambiando el ritmo, cada vez más deprisa, con más profundidad, mientras le acariciaba los pechos. Ella gimió, cada vez más cerca del orgasmo. Sin embargo, quería contenerse, quería hacer que aquello durara más, pero no terminara nunca. «Déjate ir, cariño», pidió él. «No puedo hacerlo yo hasta que tú termines y el placer me está matando», susurró. Keisha se dejó ir. Gritó con toda su alma, entregándose al éxtasis. Al instante, él la siguió, gritando su nombre. Momento después, se quedaron quietos, abrazados, sin una gota de energía para moverse.
Me alegro de que hayáis podido venir al fin. Keisha se mordió el labio, avergonzada. La cita era a mediodía y eran las 4 de la tarde. Canyon y ella estaban sentados juntos delante del escritorio del abogado. Siento que hayamos llegado un tan tarde, señor McDonald. ¿Yo? No, murmuró Canyon. Ella le lanzó una mirada de reprobación y esperó que el señor McDonald no lo hubiera oído. Además, se sentía mal porque había quedado con Pam en recoger a Bo sobre las 2. También había tenido que llamarla para disculparse. Pam había dicho que no era problema y que Bo estaba pasándolo muy bien con Denver. Incluso había sugerido que lo dejara a cenar y ella había aceptado. ¿Habéis traído el certificado de nacimiento para que podamos empezar el papeleo? Sí, repuso ella y le entregó el papel. Bueno, va a ser más fácil de lo que pensé. Ahora solo hace falta tu firma aquí, Canyon. Canyon arqueó una ceja. Y ya está. Sí, en el certificado de nacimiento ya aparece como padre biológico de Bo Ashford. Así que solo hay que hacer el cambio de nombre, sin más papeleos. ¿Qué? Preguntó él, girándose hacia ella. ¿Me inscribiste como padre de Bo? Sí, asintió ella. ¿Por qué? Es evidente que tenéis que hablar en privado, repuso Roy y cerró la puerta tras él. ¿Por qué? Repitió Canyon, mirando a Keisha. Mi madre siempre me decía que se había arrepentido de no poner el nombre de mi padre en el certificado de nacimiento. Si algo le hubiera pasado a ella, yo no habría sabido quién era él. No quería que a Bo le pasara lo mismo, si yo faltara algún día. Gracias por hacerlo. No tienes que darme las gracias. Sí. Entonces Canyon se levantó y la tomó entre sus brazos. La besó con ardor, demostrándole una vez más que los 3 años que habían estado separados no habían hecho que la pasión decayera. Una llamada a la puerta los hizo volver a la realidad. Roy asomó la cabeza. Entiendo que tenemos que seguir como habíamos planeado. Sí, Roy, afirmó Canyon, riendo. Bienvenidos a McKay's. Mesa para 2, señor Westmoreland, preguntó la camarera. Sí, Priscila, para 2. Por favor, síganme, indicó la camarera, y los condujo a una mesa con bonitas vistas a las montañas. ¿Estás seguro de que tenemos tiempo de cenar aquí?, le preguntó Keisha Canyon, cuando se hubieron sentado. Podíamos haber ido a algún sitio de comida rápida. No quiero que Pam piense que nos estamos aprovechando de ella con Bo. Créeme, nadie de mi familia va a pensar eso nunca, afirmó él, sonriendo. Además, es una manera de que Bo se vaya acostumbrando a todo el mundo, ya que van a convertirse en parte fundamental de su vida. Keisha le dio trago al vaso de agua, sin querer preguntarle a qué se refería con eso. Sin embargo, antes o después, Canyon y ella iban a tener que hablar. En más de una ocasión, él había insinuado que su relación iba a ser permanente, como si fuera algo indiscutible, y no lo era. Aunque él quería dejar el pasado atrás, ella no estaba seguro de poder hacerlo tan fácilmente. Todavía habían cosas que tenían que resolver,
sobre todo su sentimiento de culpa. Lo había acusado y se había equivocado. Lo había tratado de forma injusta. Y cuando estaba en todo lo que Bo y ella se habían perdido, le costaba poder perdonarse a sí misma por los 3 años que habían perdido creyendo lo peor de él. Ni siquiera estaba segura de poder conseguirlo algún día. Y antes de volver con Canyon, tenía que solucionar eso. Creo que voy a pedir una botella de champán, señaló Canyon. Momento después, cuando la camarera regresó para llevarle las cartas. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que celebrar. Tenemos un hijo y hemos dejado atrás el pasado. Me alegro de veras. Cuando Keisha levantó la vista, se topó con Grant Palmer. Canyon se puso en pie. No estaba seguro de qué mentira le habría contado Bonita a Grant hacían 3 años, si aquel tipo tenía la intención de montar una escena. Quería estar preparado. Solo había visto a Grant en una ocasión antes, cuando había acompañado a Keisha a la fiesta de cumpleaños que Bonita había organizado a su prometido. Hola Grant, ¿has vuelto a Denver? Solo he venido a pasar el fin de semana, a la boda de mi primo, repuso Grant con una sonrisa y le ofreció la mano para estrechársela. Sorprendido por su actitud, Canyon se la estrechó. Me alegro de que estéis los dos juntos de nuevo. Es un alivio que Bonita arreglara las cosas antes de morir, señaló Grant. Confuso, Canyon miró a Keisha. ¿Qué quieres decir?, preguntó Keisha. Me refiero a lo que pasó esa noche, cuando parecía que Bonita y Canyon se habían acostado. ¿Entonces tú sabías que no era cierto?, inquirió Canyon sin salir de su asombro. Sí, reconoció Grant mientras su sonrisa se desvanecía. ¿No te lo explicó todo Bonita?, añadió mirando a Keisha. Dijo que lo haría. Canyon meneó la cabeza sin comprender nada. Bonita no me explicó nada, Grant, pero te agradecería mucho que lo hicieras tú. Grant se sentó con ellos un momento, mientras los tres pedían una bebida. Todo empezó la noche en que yo rompí nuestro compromiso. ¿Habías roto con ella esa noche?, preguntó Keisha sorprendida. Sí, descubrí que Bonita tenía doble personalidad. Eran 2 personas en una. Su personalidad dominante era la de la mujer de la que me enamoré, pero la otra... ¿Cuándo lo supiste?, quiso saber Canyon. No lo bastante pronto. Lo descubrí porque su otro yo estaba teniendo una aventura con otro hombre. Su esposa sospechó algo e instaló una cámara en su casa. Así grabó las imágenes de Bonita con su marido un fin de semana que ella había estado fuera. Eso había sucedido 2 semanas después de que nosotros nos hubiéramos comprometido, aunque al parecer hacía más tiempo que mantenía una aventura. Explicó e hizo una larga pausa para darle un trago a su bebida. Cuando volvió del trabajo, le conté que lo sabía, que Bonita lo negó todo. Me dijo que no era ella. Yo no la creí y me fui de casa esa noche. Rompí nuestro compromiso y le dije que no quería volver a verla. Y no nos vimos hasta 2 años después, cuando vino a verme a Florida y me contó que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico por su doble personalidad.
Entonces me confesó lo que había hecho la noche en que rompí nuestro compromiso. ¿Y qué te dijo?, preguntó Keisha en voz baja. Me contó cómo la bonita dominante había estado destrozada y había ido a buscar un hombre amigo en el que llorar. Entonces, al llegar a tu casa, recordó que estabas de viaje. Canyon le abrió la puerta y, al verla tan hundida, le ofreció algo de beber. Entiendo que cambiaba de personalidad sin darse cuenta. ¿No es así?, señaló Canyon. Sí, afirmó Grant con tristeza. Aunque ella misma vio el video en que estaba con el otro hombre, siguió negándolo todo. Indicó y bebió otro trago antes de continuar. Dijo que cuando Canyon se disculpó para ir a la ducha, la otra bonita salió a la superficie. Se desvistió y se metió en la cama con planes de seducirlo cuando saliera del baño. Pero cuando él salió, llegaste tú, Keisha, y asumiste que los había sorprendido engañándote. Keisha notó cómo Canyon le clavaba la mirada. Se sentía más culpable que nunca. Entonces recordó el resto de la historia cuando los había visto en su cuarto. Había montado en cólera y les había dicho cosas terribles a los dos. Les había dicho que se fueran, y en especial a él, que se llevara todas sus cosas y que no quería verlo nunca más. Luego se había ido al aparcamiento de un centro comercial y se había quedado sentada en el coche durante horas, llorando hasta más. Cuando regresó a su casa, Canyon había desaparecido sin dejar ni rastro. Keisha no volvió a ver a Bonita después de esa noche y se negó a responder las llamadas de Canyon. Incluso cambió de número de teléfono. Había oído que Bonita y Grant habían roto y había asumido que la razón había sido la misma. 2 semanas después, destrozada, sola y embarazada, dimitió de su trabajo y se mudó a Texas. ¿Cuándo se dio cuenta Bonita de su problema? Cuando la arrestaron por robar una tienda. ¡Cielo santo!, murmuró Keisha. El juez ordenó que recibiera tratamiento psiquiátrico y cuando fue consciente de lo que nos había hecho, se sintió devastada. Por eso vino a verme a Florida y planeaba visitarte a ti en Texas. Al ver junto a Canyon y a ti, pensé que lo había hecho, explicó Grant. Imagino que murió antes de poder hablar contigo. Si hubiera sabido que no había conseguido decirte la verdad, habría sido yo quien lo habría hecho. Keisha asintió. De pronto, vio la situación desde una perspectiva por completo diferente. Bonita no había sido dueña de sus actos, sino una víctima. Cuando Canyon se despertó en medio de la noche, ella no estaba a su lado. Keisha estaba ante la ventana, mirando al cielo, como había hecho la noche anterior. Después de que Grant se hubiera ido, Keisha y él apenas habían hablado. Se les habían quitado las ganas de pedir champán. Sumidos en sus pensamientos, habían comido un poco y se habían ido a casa. En cierta manera, Canyon intuía que ella se culpaba por no haber detectado la enfermedad mental de Bonita. Las dos habían sido buenas amigas y su amistad había terminado de una forma terrible. Él se levantó, se acercó y la rodeó con sus brazos. No quería despreciarte. No lo has hecho.
Me he despertado solo. No puedo dormir si no estás a mi lado. Le susurró él con ternura. Habla conmigo, Keisha. Cuéntame qué sientes. Estaba pensando en Bonita, reconoció ella con un suspiro. Estaba tan furiosa que no se me ocurrió pensar que pudiera haber alguna razón por su comportamiento. Me equivoqué respecto a ella también. No podía saber que estaba enferma, indicó él, tomándole el rostro entre las manos para mirarla a los ojos. Pero yo era su amiga, debía haberlo adivinado. No eres adivina. Grant vivía con ella y tampoco lo averiguó en su momento. Lo que le pasó a Bonita es triste, pero ambos hemos seguido adelante y hemos olvidado. El pasado, le interrumpió ella, zafándose de su brazo. Eso puede ser fácil para ti, pero no todo el mundo tiene tu capacidad de perdonar, Canyon. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, frunciendo el ceño. Te hice daño, te aparté de Bo, pero me has perdonado. Eso está muy bien, pero yo no puedo perdonarme a mí misma, Canyon. Cada vez que os veo a Bo y a ti juntos, me acuerdo de todo el dolor que os he causado, y ahora me doy cuenta de cómo juzgué mal a Bonita. No dejaré que te culpes por eso. Bonita tenía un trastorno mental que tú desconocías. ¿Quieres dejar de culparte por todo? Así solo te haces daño a ti, a nosotros. No hay nosotros. ¿Cómo? Hasta que no consiga superar lo que hice, no puede haber un nosotros. De eso nada, repuso él, negando con la cabeza. Tenemos un hijo. Tú me amas y yo te amo a ti. ¿De veras? ¿Cómo es posible cuando ni yo misma soy capaz de quererme? Él tomó aliento, intentando entender. ¿Acaso no hemos hecho el amor esta mañana? ¿Y anoche? Eso no importa, murmuró ella y se volvió encogida. Sí que importa, replicó él con firmeza. Y por eso no voy a rendirme. Me niego a que te dejes llevar por la culpa. No voy a permitir que te castigues por algo que no fue tu culpa. Canyon miró hacia el cielo por la ventana para encontrar las fuerzas que necesitaba. La amaba con todo el corazón y no quería volver a perderla. ¿Tú me quieres, Keisha? Sí, te quiero, afirmó ella. Pero es una de esas veces en que el amor no es suficiente. Yo te quiero y, por mis hermanos y primos, sé que el amor es más que suficiente, aseguró él, tomando el rostro de ella entre las manos. Pero tienes que creer en nosotros, cariño, y dejar de culparte por todo lo que sale mal. Ninguno de los dos somos perfectos. Todo el mundo comete errores, añadió mirándola a los ojos. Quiero casarme contigo, por Bo y por nosotros. Hemos vuelto por una razón, porque así es como debe ser. Y no solo por Bo, quiero que tengamos más hijos. Dime que sí. Ella lo miró con labios temblorosos, titubeante. Ante su silencio, él la soltó y dio un paso atrás. Necesito dar un paseo. Voy a casa de Stern. Nos vemos luego. Pero es casi medianoche. Stern se acuesta tarde, repuso él, encogiéndose de hombros. Vete a la cama y duerme un poco. Entonces, Canyon salió de la casa y respiró el aire fresco de la montaña. Estaba intentando ser paciente, pero ella estaba acabando con sus nervios. Él no quería que fueran amantes, quería que se casaran.
y pensaba demostrarle que, aunque había vivido sin ella 3 años después de haberla encontrado y haber conocido a Bo, no iba a resignarse a perderla de nuevo. Sumido en sus pensamientos, Canyon se metió en el coche y arrancó. Al irse, no se dio cuenta de que había un vehículo oscuro escondido tras el seto. Keisha se puso la bata mientras oía el coche de Canyon alejarse. Lo último que le apetecía era dormir, así que se fue a la cocina para prepararse una taza de té. Cuando tomó el teléfono móvil de la mesilla, vio que tenía un par de llamadas perdidas del detective Render. Era demasiado tarde para devolverle la llamada. Lo haría a primera hora de la mañana, pensó. Le había prometido a Canyon que se quedaría en su casa una semana y aún le quedaran 4 días. Había planeado regresar a su casa el sábado. Gracias a él, ya estaba todo ordenado y tenía un nuevo sistema de seguridad. Se negaba por completo a vivir atemorizada porque alguien pudiera hacerle daño. Sin embargo, lo que le daba miedo era su propia incapacidad para perdonar. Caviló mientras tomaba un trago de té humeante. Ese era su problema. Se exigía demasiado, como si fuera mejor que el resto de la gente. Quizás debería probar a perdonarse a sí misma. Eso no era un crimen, ¿o sí? Suspirando, marcó el número de su madre. «¿Keisha? ¿Estás bien?», preguntó su madre al responder, asustada porque la llamada tan tarde. «Sí, estoy bien. No podía dormir. ¿Qué te preocupa?». Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal y de proporcionarle un me gusta, al igual el de compartir con contactos y amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos y charlando en el mismo. Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido y la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia con ustedes, tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.